lo dijo en la primera hora. En la recta final de nuestro espacio, Diego, recibimos aquí en la cabina a David Zúñiga. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, estimado Fabricio. Es un gusto enorme estar en esta entrevista con Sonarama. Gracias, con todo gusto. A ver, cuéntele a la audiencia quién es David Zúñiga y por qué quiere ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, David Zúñiga es un padre, es hermano de una persona con discapacidad, quien ha visto varias de las falencias que existen en el sector público, y también soy técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por alrededor de 10 años. Eso me ha permitido ver, reflejarme me ha hecho ver los espejos de todas las tendencias políticas y partidos que han buscado dominar el Consejo y todas las falencias que se han desarrollado en torno a ese tratamiento direccionado en torno a los partidos políticos. Es decir, usted ha podido palpar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha pretendido ser cooptado por el poder político de turno desde su nacimiento. Sí, podría decirlo de esa manera. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana desde su génesis, tal vez por una relación armónica que tenía en su inicio con el Ejecutivo, funcionaba de manera tal vez más efectiva. Pero después del transitorio empezó una pugna de poderes, inclusive desde la primera postulación a los consejeros que fueron electos por votación popular. Y esto se vio de forma muy evidente, ¿no? O sea, existieron pollas electorales para promover candidatos por parte de líderes de partidos políticos. Inclusive fue designada como consejera una familiar de un asambleísta que está actualmente en funciones. Entonces yo creo que, y no solamente lo que me motivó a mí como David Zúñiga, sino también a otras compañeras y compañeros técnicos que se postularon, el implementar un componente técnico dentro del Pleno del Consejo de Participación para darle de alguna manera un baño de independencia a la institución. ¿Cómo lograr ese baño de independencia que usted señala? A ver, es imposible asegurar que un cuerpo colegiado sea político. Por supuesto. Cada persona tiene una ideología, tiene una forma de pensar. O sea, eso de que alguien sea político no existe en el mundo real. Pero ¿cómo hacer para que en medio de la afinidad ideológica política que cualquier persona puede tener, máxime cuando integra un cuerpo colegiado, eso de alguna manera vaya de la mano con la independencia de las decisiones de un cuerpo colegiado como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo considero que el Consejo de Participación Ciudadana puede ser independiente dependiendo de la elección que brinde la ciudadanía de sus autoridades. O sea, yo permanentemente he invitado a las candidatas y candidatos a que, en el caso de ser electos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no permitan que ni sus jefes o sus clientes interfieran en sus decisiones como autoridades. Yo puedo decir de forma súper abierta que no dudaría en la trayectoria ni en las credenciales de todos los candidatos que forman parte de este proceso. Pero, sin embargo, es importante que el compromiso de lo que mencioné anteriormente, de que no permitan que interfieran ni sus jefes ni sus clientes en sus decisiones, es lo que podría garantizar la independencia del Consejo de Participación como tal. Lastimosamente, el proceso electoral se ve viciado por las propuestas de líderes políticos y la promoción de líderes políticos que ya tienen un posicionamiento. Inclusive podría decir que hace unas semanas tuve un diálogo con Ana Minga sobre un tema de seguridad, y ella mencionaba que ya no existe una fortaleza de partidos políticos en el Ecuador. Lo que existen son líderes que han cooptado varios partidos políticos. Y entonces, en este sentido, es importante de que la ciudadanía identifique de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene un alma ciudadana como tal, y que los líderes de partidos políticos tienen que mantenerse al margen de esto, y si ellos lo intentan, deberían principalmente descartarlos de la elección. Ahora, hay algunos consejeros, candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que desde la óptica de algunos sectores están claramente identificados con ciertas corrientes políticas y con ciertos líderes políticos. ¿Usted con qué corriente política o ideológica está identificado? Yo me he formado en el mismo Consejo de Participación desde los derechos que este promueve. No sé, la verdad, qué ideología tendría un nombre de manera específica, pero considero de manera firme que el Consejo de Participación Ciudadana está para velar por los derechos de participación. No de ser una entidad paternalista que solucione los problemas de la ciudadanía, sino
ser la herramienta para que la ciudadanía participe de forma efectiva y haga ejercer sus derechos. Y al mismo tiempo también vigile al Estado como autoridad central y sea parte protagónica en las tomas de decisiones. Esa es básicamente la línea de formación con la que he trabajado desde mi gestión como servidor del Consejo de Participación y la que estoy promoviendo en mi candidatura. Usted, de llegarse a convertir en consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posicionarse el 14 de mayo del próximo año, si usted llegase a integrar ese consejo, podría encontrarse con un escenario que va a depender del referéndum constitucional, de que el Consejo pierda la atribución nominadora a autoridades de control. Esa es una posibilidad. Hay un referéndum en donde el país se va a pronunciar por el sí o por el no respecto de las preguntas. Y una de las preguntas da cuenta, o dos preguntas dan cuenta sobre el presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y una de esas preguntas, tal vez la más compleja, tiene que ver con la eliminación de la atribución nominadora y trasladarla otra vez a la función legislativa. ¿Cómo ve usted ese eventual escenario, David Zúñiga? A ver, institucionalmente, el retiro de atribuciones no le afecta a la institución de manera negativa, pero sí afecta a los derechos de la ciudadanía. La Constitución del 2008 estableció esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que la entidad garantice la participación de la ciudadanía en los procesos de designación de autoridades. Entonces aquí el debate no está en quién se va a hacer cargo de la designación de autoridades, sino el cómo se va a realizar. Y como está planteado tanto en las preguntas 5 y 6, en la metodología de designación de autoridades, se identifican claramente una clara vulneración de derechos. Entre ellos, no solamente el derecho de elegir y ser elegido cuando cambie el proceso de designación de las autoridades del Consejo de Participación, sino también la conformación de las comisiones técnicas, que ellos llaman, que son actualmente las comisiones ciudadanas de selección. Porque ahí ubica en desventaja a la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente existe una relación de 50-50 entre el Estado y la ciudadanía en las comisiones ciudadanas de selección. Las comisiones se componen por 10 personas, me parece, ¿no? 5 de las funciones del Estado y 5 de la ciudadanía. Claro, y aparte existen también contradicciones en la propuesta de consulta. ¿Por qué razón? Primero, lo que establece es que se reduzca un componente ciudadano dentro de las comisiones técnicas. Entonces ya, de lo que existía una relación de equidad entre la ciudadanía y el Estado, la ciudadanía se encuentra en desventaja. En segundo lugar, la designación de los integrantes ciudadanos varía, ya no es en un concurso abierto de méritos, sino que es en una postulación abierta con un sorteo. Y se contradice con la misma pregunta, porque la pregunta dice que garantizan, primero, la participación ciudadana y segundo, la meritocracia. En un sorteo yo no veo ningún componente de meritocracia. Claro, porque un sorteo en teoría es para el azar, ¿no? A no ser que haya bolitas calientes en la tómbola, ¿no? Por supuesto. Entonces existe una clara vulneración de derechos de participación en lo que corresponde al derecho a elegir y ser elegido, y segundo, al elegir autoridades, porque se encuentra en una relación de desventaja entre la ciudadanía y el Estado. El tercero también es una vulneración a los derechos de control social, porque lo que establecen es que para integrar una veeduría tiene que ser parte de una organización social. Actualmente las veedurías se integran de forma libre y voluntaria, sin necesidad de estar vinculadas a organizaciones sociales. Un ciudadano de a pie, Fabricio Vela, David Zúñiga, puede conformar una veeduría ciudadana a cualquiera de los procesos de designación de autoridades sin necesidad de integrar una organización de hecho o de derecho. Entonces, esa es otra restricción. Entonces, ¿qué es lo que está planteando la consulta en estas dos preguntas en específico? Es que la ciudadanía renuncie a ciertos derechos. Y en mi caso personal no podría estar de acuerdo con ello. O sea, aquí el debate no está en el quién, insisto. Sino en el cómo. En el cómo, exactamente. Porque si fuera como antes se planteó, ¿no es cierto?, el cierre del Consejo de Participación, el debate estaría a dónde van las atribuciones del Consejo, a qué instituciones, y estas instituciones tendrán que velar por el ejercicio de esos derechos, la garantía de los derechos que están a cargo del Consejo de Participación. Pero no está en debate el cierre del Consejo, que eso también lo están vendiendo lastimosamente. O sea, están haciendo confundir de que el retiro de designación de autoridades es un golpe al Consejo de Participación y por ende este se va a cerrar, cuando lo que están buscando es netamente captar el poder que representa la designación de autoridades. Y en realidad, en un consejo con un componente independiente, con un accionario independiente, no es tan compleja la designación de autoridades en realidad. O sea, es el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la norma que rige la designación de la autoridad que se va a designar, el no permitir que partidos políticos interfieran en la designación de autoridades y buscar y pelear por la garantía de la independencia. Pero usted me está hablando, usted me está hablando de un ideal, de lo ideal.
que lamentablemente no lo tenemos en el Ecuador. O sea, nosotros hemos tenido un contralor que sacó 100 sobre 100, una jueza de la Corte Constitucional que sacó 100 sobre 100 y luego se convirtió en vicepresidenta de la Corte Constitucional. Digamos, me imagino yo que habrán reunido en su momento las credenciales, pero todos sabemos qué pasó con esos funcionarios. Los concursos, y esto lo he comentado con audiencia en varias ocasiones, yo no puedo concebir cómo en un país como el Ecuador no se puede llevar adelante y garantizar procesos realmente independientes, auténticos, transparentes, diáfanos, de selección de autoridades de control, donde de verdad se elijan los mejores y no aquellos que están supeditados al poder político de turno, David. Como que no se puede aquí. Aquí la respuesta la diste tú mismo, estimado Fabricio. La génesis de la crisis en el Consejo de Participación. Y lastimosamente la única atribución que ha opacado las otras atribuciones... Es la nominadora. Exactamente, es la facultad nominadora, es la interferencia de partidos políticos. Porque yo le apuesto que si usted le pregunta al común de los ciudadanos, a la gente de a pie, no tiene claridad sobre las funciones y atribuciones del Consejo. E inclusive los mismos usuarios del Consejo. Al usuario del Consejo de Participación que llega a buscar una capacitación, a conformar una veeduría o a buscar la metodología para exigirle a su autoridad a que rinda cuentas, no le interesa en realidad cómo se va a designar al contralor o al superintendente. Ellos buscan satisfacer una necesidad cercana. Y yo considero, y ese es el proyecto de mi candidatura en realidad, el fortalecer esas atribuciones que están por fuera de la designación de autoridades, porque al final de cuentas el Consejo de Participación Ciudadana se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no Consejo Nacional de Designación de Autoridades. Es una facultad que le establece y es una obligatoriedad legal de la institución, sí, que debe ser llevada adecuadamente y de forma responsable, que debe ser alertada en el momento que se interfieran partidos políticos, por parte de la ciudadanía y por parte de las autoridades que estén electas para integrar el Consejo de Participación. Pero lastimosamente la facultad de designación de autoridades ha opacado a las otras atribuciones, que es la promoción de derechos de participación ciudadana y control social, el velar por el estricto cumplimiento de la rendición de cuentas y ser parte procesal en las denuncias de la ciudadanía en casos de corrupción. ¿Usted no está de acuerdo con que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se le reste la atribución nominadora? Si estuviera bajo la línea base de derechos que está actualmente, no habría problema. No habría problema que vaya a cualquier institución. Pero no está planteándolo así. Está planteando un desbalance y una clara vulneración o una renuncia, en letras pequeñas, una renuncia a esos derechos. Si el Consejo finalmente perdiera esa atribución y usted llegase a convertir en consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿puede trabajar con base en las otras atribuciones que es participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción? Por supuesto. Inclusive, si haces un análisis de la estructura orgánica de la institución, no existe una coordinación, subcoordinación, secretaría que se encargue de la designación de autoridades. O sea, es netamente un cumplimiento coyuntural de la obligación legal. Entonces la estructura no se ve afectada, los servidores van a seguir trabajando. Aquí es una pelea por los derechos de la ciudadanía, por los derechos de que en algún momento el ciudadano que atraviesa por la Amazonas quiera postularse al Consejo de Participación y no lo puede hacer porque va a pasar por un nuevo proceso de designación, que es totalmente incierto. Y lo propio en el caso de ser parte de tratar de dirigir otras instituciones. Entonces, correcto. Entonces por ahí iría el análisis, creo, y por ahí debería ir el debate en realidad. O sea, es un análisis sobre el tema de derechos, no solamente en las preguntas 5 y 6, sino en las 8 preguntas mismas. Aunque para mí en lo personal puedo decir de forma abierta que es una estrategia de marketing para cooptar las preguntas 5 y 6, para vender las preguntas 5 y 6. Correcto. David, gracias por el tiempo y suerte en la campaña. Muy amable. Gracias, estimado Fabricio. Gracias a David Zúñiga, candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con su visión, su propuesta de campaña y obviamente su opinión respecto del referéndum constitucional, donde hay 2 preguntas vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 8:53. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.